Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado los carnavales? En el mundo hay muchos países que festejan los carnavales y aunque es una celebración mundial, cada uno tiene algo particular que los distingue de los demás. Pero, ¿se celebran los carnavales en India? La respuesta es no. ¿Por qué? Pues es una festividad celebrada en países con influencia del Imperio Romano. Esta festividad tenía la época de su celebración en febrero, que era una etapa de transición del invierno a la primavera, y en la que tenía lugar ritos de purificación, coincidiendo con los últimos días del letargo invernal de la naturaleza, ya que se creía que el dios Saturno vagaba por la tierra todo el invierno y que necesitaba los rituales y ofrendas para llevarlo al inframundo y así comenzar la cosecha del verano. Por ello, con banquetes, bailes y vestidos con ropas y máscaras que personifican a este dios, celebran la abundancia de la tierra, dejando a un lado las obligaciones y las jerarquías, para establecer durante unos días y después volver al orden. En Grecia tenían lugar unas fiestas parecidas, las bacanales y las dionisias. En esta última tenían lugar grandes procesiones y representaciones de teatro que reunían a toda la población. Curiosamente, en la mitología griega aparece la figura de Momo, el dios de la burla y el sarcasmo. En la actualidad, en algunos países de Latinoamérica, uno de los personajes centrales de los carnavales es el rey Momo, al que se le entrega cada año las llaves de la ciudad. Con la expansión del cristianismo en la Edad Media, la fiesta tomó nombre de carnaval, que viene de carnem levari, lo que significa quitar la carne. Esto es así porque este evento se celebra días antes al miércoles de ceniza, fecha de comienzo de la cuaresma, hasta el domingo de resurrección, un periodo de abstinencia y ayuno. Por ello, los días antes tenía lugar una celebración donde todo estaba permitido, por lo que, para salvaguardar el anonimato, la gente se cubría el rostro o iba disfrazada.
Sin embargo, Goa, que es el estado más pequeño de toda India, sí celebra los carnavales, ya que fue llevado por los portugueses durante la colonización. En Goa encontrarás una mezcla extraordinaria de culturas que se mueve entre los orígenes hindúes y la inevitable impronta que dejó el imperio portugués. Cuando llega febrero, esa huella se manifiesta con mucho color. Antes del inicio de la cuaresma, los pueblos y ciudades de Goa viven 3 días de fiesta. Su carnaval es un acontecimiento único en la India, que pese a tener su origen en la tradición cristiana, atrae a personas de todos los credos. Estos días, bandas de música, bailarines, etc., se funden entre los lugareños y los miles de turistas que se acercan a Goa, bailando al ritmo de un playlist estrambótica que introduce samba, los sonidos de la India, etnotecno o el aquí nacido Goa Trance. Al igual que en el Carnaval de Río de Janeiro, esta festividad está presidida por el legendario Rey Momo o Rey del Caos, quien ordena rendir culto al hedonismo y la diversión durante el carnaval.
Espero que te haya gustado este video. Si es así, dale un like, suscríbete, dale click a la campanita para notificaciones y comparte. Hasta la próxima.